Otra raya, otro trago, otra excusa disfrazada de promesa. Una última vez que nunca es la última. La noche te observa, inmóvil, mientras repites el mismo ritual de siempre. Ese gesto tan tuyo, tan aprendido, tan automático, como si tus manos se movieran solas. Y lo sabes. Mientras lo haces, una parte de ti está rogando que esta sea la última caída. Pero hay otra, más silenciosa, que solo quiere sentir ese instante de alivio, esa pausa mínima en el ruido interno que nunca calla. Porque al final, no estás buscando placer, sino descanso. Un segundo de paz, aunque sea prestada. Un soplo de olvido que tape el peso que llevas dentro. Te dices que lo dejarás, que esta vez será diferente, pero el ciclo te espera como un amante viejo que nunca se cansa de volver. La mente tiene memoria, y la tuya aprendió que el alivio viene envuelto en veneno. Lo repite porque funciona, aunque duela. Lo repite porque cada gesto de autodestrucción es también una súplica de calma. Y aquí viene lo que duele admitir. No se trata de falta de fuerza, sino de un hábito emocional tan antiguo como tus miedos. Has confundido el alivio con el amor, la evasión con el consuelo. Has aprendido a curarte con las mismas manos que te hieren. Y lo haces con una precisión tan perfecta que asusta. Prometes cambiar, pero lo haces con la misma voz que te conduce al abismo. Es un círculo vicioso con nombre de refugio. Pero hay algo que no te han contado. No se rompe con culpa, ni con odio, ni con castigo. Se rompe con presencia, con ternura, con el coraje de quedarte en el malestar sin huir de él. No con grandes gestos heroicos, sino con pequeñas formas de volver a ti mismo. Respirar cuando arde, moverte cuando te paralizas, escribir cuando no sabes qué decir, pedir ayuda cuando todo dentro grita silencio. Si te quedas hasta el final, te prometo algo. Vas a entender por qué repites lo que te hace daño y cómo dejar de hacerlo sin convertirte en tu enemigo. No con fuerza, sino con conciencia. No huyendo de ti, sino volviendo a ti. Porque lo que te atrapa no es el acto, es el vacío que intenta llenar. Y cuando aprendes a mirar ese vacío sin miedo, el ciclo se detiene. Y entonces llega ese momento en el que crees que has entendido todo, que ya has aprendido la lección, que por fin dominas el impulso. Pero basta un solo pensamiento, una mínima grieta emocional para que el viejo reflejo vuelva. Es sutil, casi imperceptible. Primero una sensación en el pecho, una incomodidad en el aire, un silencio que pesa demasiado. Después, sin darte cuenta, estás otra vez ahí, frente a la misma puerta, con la misma excusa, en el mismo lugar. No lo planeaste, no lo buscaste, simplemente ocurrió. Y es ahí donde empieza el verdadero engaño. La mente no repite por placer, repite por miedo a sentir lo que intenta evitar. Cada vez que huyes, refuerzas la idea de que no puedes soportarte. Nos enseñaron a escapar de las emociones, a esconderlas bajo mantas de distracción. Pero las emociones no desaparecen, solo se transforman. El enojo se vuelve cansancio. La tristeza se disfraza de apatía. El miedo se traduce en rutina. Y en medio de ese laberinto emocional, el cuerpo busca lo único que recuerda que alivia. El gesto repetido, la conducta conocida, el pequeño veneno familiar. Es su forma de decir, no puedo más. Sin embargo, cada vez que lo haces, cada vez que eliges apagar el fuego en lugar de atravesarlo, algo dentro de ti se apaga un poco más. El ciclo no solo se alimenta de acciones, se alimenta de pensamientos, de las frases que te repites sin cuestionar. No puedo cambiar, siempre acabo igual, así soy yo. Pero eso no es identidad, es resignación. Has confundido la costumbre con tu esencia, y esa es una de las trampas más crueles. Cuando te convences de que tu dolor forma parte de ti, dejas de buscar la salida.
El hábito emocional se convierte en un espejo y comienzas a verte solo a través de tus errores. ¿Sabes cuál es el verdadero punto de inflexión? Cuando entiendes que no hay monstruo que vencer, solo una herida que entender. La conducta repetida no es tu enemigo, es tu mensaje encriptado. Es el cuerpo diciéndote, mírame, escúchame, atiéndeme. No está pidiendo control, está pidiendo comprensión. Y esa es la parte que nadie te enseña. No se trata de imponer disciplina, sino de generar presencia, de dejar de reaccionar y empezar a observar. Porque cuando te detienes de verdad, cuando decides no huir del impulso, sino mirarlo a los ojos, algo cambia. Te das cuenta de que no era tan poderoso como creías, que la ola que parecía incontrolable empieza a perder fuerza si no la alimentas con miedo, que la necesidad se disuelve cuando la observas con curiosidad. Esa es la alquimia real, transformar el impulso en información. Lo que antes era castigo se convierte en guía. Lo que antes te dominaba empieza a hablarte. Y ahí entra lo más profundo, la memoria emocional. No repites conductas, repites sensaciones. Tu cuerpo guarda recuerdos que tu mente ya ha olvidado. Cada vez que algo te duele, busca una salida conocida, una reacción automática aprendida años atrás. Quizás cuando eras niño y no podías expresar la tristeza, aprendiste a distraerte. Quizás cuando te sentiste solo, descubriste que el ruido te protegía, y lo sigues haciendo, sin saber por qué. No repites el acto, repites el consuelo que un día funcionó. Lo haces porque fue tu salvación, aunque hoy sea tu condena. Por eso, para romper el ciclo, no basta con prometer. Prometer es fácil, lo difícil es reeducar la mente, enseñarle que puede sentirse mal y seguir a salvo, que el malestar no mata, que la incomodidad no es una amenaza. Tienes que enseñarle nuevas salidas, no con teorías, sino con gestos físicos, reales, tangibles. Caminar cuando el impulso llega, escribir lo que no puedes decir, respirar hasta que el temblor se calme, hablar con alguien cuando la voz interna empieza a mentirte. Son pequeños rituales, casi invisibles, pero son los que construyen la salida. Y cuando empiezas a practicar eso, algo asombroso ocurre. El impulso no desaparece, pero pierde autoridad. La voz que te arrastraba empieza a sonar lejana, como un eco viejo que ya no te convence. Y lo que antes era una guerra contigo mismo, se convierte en una conversación. Aprendes a acompañarte, a no exigirte perfección, a perdonarte sin justificarte. No con debilidad, sino con ternura, porque eso es lo que realmente cura, la ternura hacia uno mismo. Esa capacidad de mirarte en medio del desastre y decirte, estoy contigo, incluso en esto. De entender que no necesitas castigarte para cambiar, sino sostenerte mientras aprendes. El poder no está en resistir el impulso, sino en transformarlo, en volverlo un recordatorio de que sigues vivo, de que aún puedes elegir diferente. Y ese es el verdadero punto de ruptura. Cuando entiendes que no necesitas luchar contra ti, sino caminar contigo, que no hay salvación fuera, solo regreso dentro, que la salida no es escapar del hábito, sino atravesar el malestar con presencia. Al final, la conducta que te destruye no es tu enemiga, es la puerta. Y solo cuando decides cruzarla con consciencia, la repetición se detiene. Entonces descubres que el control no es rigidez, es conexión. Y por primera vez, no huyes de ti, sino que vuelves a casa. Pero claro, cuando empiezas a volver a ti, algo extraño sucede. El silencio aparece, y el silencio asusta. Es ese espacio donde ya no hay distracción, donde las excusas se disuelven y solo quedas tú, desnudo frente a tus pensamientos. Muchos no soportan ese vacío, por eso vuelven a correr hacia lo conocido. No por placer, sino por miedo al silencio.
Porque el silencio amplifica todo. Los recuerdos, las heridas, los deseos que nunca confesaste. Pero lo que nadie te dice es que ese silencio no viene a castigarte, viene a enseñarte. En ese vacío donde crees perderte, es donde empiezas a escucharte de verdad. Ahí es donde descubres que detrás de cada impulso hay una emoción que nunca fue vista. Detrás del cigarrillo, la ansiedad. Detrás del mensaje, la soledad. Detrás de la comida, el miedo. Detrás de la pantalla, la evasión. Cada hábito que repites tiene una raíz emocional que intenta hablarte en un idioma que no sabes traducir. Has aprendido a silenciarla con ruido, pero el cuerpo recuerda. Siempre recuerda, y el cuerpo, cuando no se le escucha, grita. Grita con insomnio, con cansancio, con ansiedad, con esa sensación de vacío que no se llena con nada. Te han dicho que para cambiar debes tener disciplina. Pero no se trata solo de disciplina, se trata de intimidad. Intimidad contigo mismo. De sentarte a mirar lo que te duele sin querer corregirlo de inmediato. De entender por qué necesitas ese alivio, en lugar de castigarte por buscarlo. La mente obedece al castigo por un rato, pero solo sana con comprensión. Por eso los cambios que nacen del odio hacia uno mismo nunca duran. Porque cuando la motivación es la culpa, el alma se defiende, no se transforma. Y es aquí donde entra algo que nadie te enseña. El autocuidado no siempre es suave. A veces es brutal. A veces duele más que el hábito que intentas soltar. Porque cuidar de ti implica mirarte sin adornos, enfrentarte al reflejo que has evitado toda tu vida. No con juicio, sino con valentía. Entender que el cambio no se siente bonito, se siente real. Que a veces amar tu proceso significa quedarte quieto cuando lo que quieres es huir. Cuando empiezas a vivir desde esa conciencia, te das cuenta de que las pequeñas acciones que parecían insignificantes son las que te sostienen. Encender una vela cuando la ansiedad aprieta. Apoyar la mano en él. Pecho cuando llega el impulso. Salir a caminar sin auriculares solo para escuchar el mundo respirar. Son rituales pequeños, casi invisibles, pero tienen un poder inmenso. Te devuelven al presente. Y el presente es el único lugar donde el ciclo puede romperse. Lo interesante es que cuando el cuerpo empieza a confiar en ti, el impulso cambia de forma. Ya no aparece como un enemigo, sino como un recordatorio de algo que necesita atención. Empiezas a reconocer las señales. Ese nudo en el estómago antes de repetir la conducta, esa presión en el pecho, esa sensación de vacío que crece justo antes del solo una vez más. Esas señales no son trampas, son invitaciones. Tu cuerpo no te sabotea, te avisa, solo que lo has estado ignorando tanto tiempo que confundiste sus mensajes con ataques. Y cuando por fin aprendes a escuchar, algo se libera. Te das cuenta de que no necesitas reprimirte para tener control. Que el verdadero control no es rigidez, sino presencia. Que no se trata de gritarle al impulso que se vaya, sino de mirarlo y decirle: sé por qué estás aquí, pero hoy no te necesito. Y esa frase dicha desde la calma tiene más fuerza que 1000 promesas dichas desde la culpa. Porque el cambio auténtico no ocurre cuando te fuerzas, sino cuando te reconoces. No se trata de convertirte en alguien nuevo, sino de recordar quién eras antes de necesitar anestesia, antes de llenar tus vacíos con ruido, antes de confundir el consuelo con el castigo. Y cuando empiezas a reconectar con esa versión tuya, la que estaba debajo de todas las capas, algo en ti vuelve a respirar. Y ahí llega una verdad que pocos soportan. Sanar también significa perder. Perder el drama que te mantenía ocupado, perder el personaje que habías construido,
perder la historia que te hacía sentir especial por sufrir. El dolor, aunque duela, también da identidad. Y cuando decides soltarlo, te quedas en el vacío, sin saber quién eres, sin tu herida. Pero ese vacío no es el final, es el inicio. Es el espacio donde puedes elegir diferente, donde dejas de actuar por costumbre y empiezas a responder con conciencia. Y es ahí donde la libertad empieza a tener sentido, porque ya no necesitas escapar, ni huir, ni anestesiarte. Ya no buscas alivio rápido, porque entiendes que puedes soportar el malestar sin desaparecer. Ya no repites, porque ya no hay nada que esconder. Lo que antes era adicción se convierte en presencia. Lo que antes era castigo, en aprendizaje. Y lo que antes te alejaba de ti, se convierte en el camino que te trae de vuelta. Y cuando llegas a ese punto, cuando por fin sientes que puedes respirar sin buscar una salida inmediata, algo se vuelve evidente. Siempre fue contigo, nunca con lo externo. Todo lo que creías que te salvaba era solo una forma de postergar el encuentro contigo mismo. No eras adicto a la acción, eras adicto a evitarte. Evitabas tus pensamientos, tus recuerdos, tu historia. Evitabas mirarte de frente porque sabías que, si lo hacías, todo cambiaría. Y el cambio, aunque suene liberador, también es un duelo. Duele despedirse de lo que fuiste, incluso si dolía serlo. Empiezas a notar cómo la sociedad está construida precisamente para mantenerte distraído. Pantallas que te gritan, promesas de escape, rutinas diseñadas para que no pienses, notificaciones que no te dejan escuchar el silencio. Todo está hecho para que no pares, para que sigas corriendo sin dirección, para que confundas el movimiento con la vida. Pero hay una gran diferencia entre moverse y avanzar. Y tú llevas años moviéndote sin avanzar un solo paso dentro de ti. El verdadero progreso no se ve, se siente. No está en los logros visibles, sino en la calma que consigues cuando nada externo cambia. Pero tú ya no necesitas que cambie. Y entonces lo comprendes. No era fuerza de voluntad lo que necesitabas, sino intimidad emocional. Aprender a sostenerte cuando la tentación te susurra al oído. Entender que el impulso no es tu enemigo, sino una versión antigua de ti intentando protegerte. Esa versión que aún cree que sin el cigarrillo, sin la pantalla, sin el mensaje prohibido, no sobrevivirás. No tienes que matarla. Solo tienes que abrazarla y decirle que ya no es necesario, que ahora tú te encargas. Y ahí entra el siguiente nivel del proceso, la reescritura. Porque dejar de repetir no significa dejar de sentir. Significa darle un nuevo sentido a lo que sientes. Significa crear rituales nuevos que sustituyan a los antiguos, no por obligación, sino por amor propio. Si antes buscabas alivio en lo que te hacía daño, ahora aprendes a construir alivio con tus manos, desde lo cotidiano. Un paseo, un respiro consciente, una conversación sincera, una ducha que no limpia solo la piel, sino la mente. Cada pequeño gesto se convierte en una forma de decirte, estoy aquí, no necesito escapar. Y conforme lo haces, algo se reordena dentro. La culpa se transforma en comprensión, la ansiedad en energía, la repetición en observación. Empiezas a vivir con una lucidez que antes asustaba, pero que ahora se siente como libertad. Porque descubres que no. Necesitas apagar las emociones para vivir. Solo necesitas aprender a escucharlas. Que el dolor no es una amenaza, es una brújula. Que la tristeza no es debilidad, es una puerta. Y que incluso el vacío, ese que tanto temías, es el espacio donde lo nuevo puede nacer. Lo que antes te parecía un castigo, esa incomodidad, ese impulso, esa recaída, se convierte en parte del proceso. Ya no lo ves como un enemigo, sino como una señal. El cuerpo se expresa a través de sensaciones, no de palabras.
Y cada sensación incómoda es un mensaje que dice: algo dentro de mí necesita ser mirado. No necesitas huir de esa voz. Necesitas aprender su idioma. Porque cuando lo haces, la tentación pierde el poder de manipularte. Ya no es una orden, es un eco que se desvanece. Y aquí llega la revelación más profunda. El alivio real no está en calmar el dolor, sino en comprenderlo. Cuando entiendes lo que tu dolor intenta enseñarte, deja de doler de la misma manera. Lo ves, lo reconoces, lo aceptas. Y entonces ocurre lo impensable. Ya no buscas escapar, buscas entender. Ya no repites el ciclo. Lo observas desde fuera con una mezcla de respeto y compasión. Te das cuenta de que siempre fuiste tú intentando volver a casa, solo que tomaste caminos equivocados. Y con esa comprensión llega algo que no esperabas: la ternura. No una ternura débil, sino una ternura feroz. La de mirarte con amor incluso cuando fallas. La de perdonarte sin justificarte. La de sostenerte cuando la mente aún tiembla. Esa ternura es el antídoto de la repetición. Porque nadie se transforma desde el castigo, solo desde el cuidado. Y aquí es donde todo se une. La culpa desaparece, el miedo se disuelve, el control deja de ser una batalla. Descubres que la libertad no llega cuando vences tus hábitos, sino cuando los comprendes. Que la verdadera fuerza no está en resistir la tentación, sino en no necesitar huir más. Y entonces, sin darte cuenta, la conducta que antes te dominaba se desvanece. Ya no tiene a quién proteger, ya no tiene un vacío que llenar. Solo queda el silencio, pero esta vez no da miedo. Esta vez es hogar. Y entonces llega el momento que nunca esperas. Es en el que te das cuenta de que ya no estás buscando curarte, porque por primera vez no te sientes roto. Te sorprendes a ti mismo en mitad de un día cualquiera, respirando sin miedo, sin necesidad de escapar, sin tener que repetir viejos rituales. El vacío que antes te devoraba ahora es solo espacio. Espacio para sentir, para crear, para existir sin anestesia. No hay fuegos artificiales, no hay una epifanía de película, solo una calma nueva, tan silenciosa que al principio te incomoda, hasta que entiendes que eso que sientes se llama libertad. Y es curiosa esa libertad, porque no llega como una conquista, sino como un regreso, no como un logro, sino como un recuerdo. Te das cuenta de que la paz no era un premio, era tu estado natural antes de aprender a temer, antes de asociar el dolor con debilidad, antes de confundir el amor con rescate. La libertad no se conquista, se recuerda. Y lo único que hacía falta era mirarte sin huir. Todo lo que te prometieron que encontrarías fuera, la calma, la seguridad, el control, estaba esperándote dentro, justo detrás de tu resistencia. Y en ese instante final entiendes lo más importante. No eras tú contra ti, eras tú intentando regresar a ti. Siempre lo fue. Tus errores, tus impulsos, tus caídas, todos eran mensajes disfrazados de tropiezos. Tu alma intentando llamar tu atención con el único idioma que sabía, el de la repetición. Y ahora que lo entiendes, todo encaja. El ciclo se apaga, no porque lo hayas vencido, sino porque ya no lo necesitas. Si has llegado hasta aquí, si has sentido que algo dentro de ti vibraba con estas palabras, no lo ignores. Significa que una parte de ti está lista para soltar la guerra, para dejar de castigarse y empezar a acompañarse, para volver a casa. Y si eso resuena contigo, quédate, suscríbete, porque aquí no vas a encontrar respuestas prefabricadas, sino verdades que duelen, pero liberan. Este canal es para los que se atreven a mirar dentro, y quiero que dejes una frase en los comentarios, una sola, pero que nazca desde el fondo. Estoy volviendo a mí. Escríbela sin pensarlo demasiado, como un pacto contigo mismo. No conmigo, contigo.
porque el simple acto de escribirla es un gesto de retorno, una forma de decirte que sigues aquí, que aún puedes empezar de nuevo. Y antes de irte, quiero dejarte algo claro. Este no es el final del vídeo. Es el principio del resto. Lo que hagas después de escucharlo determinará si vuelves al ciclo o si comienzas tu propia historia. No cierres este vídeo como si fuera otro más. Quédate con el silencio que deja, con el eco que resuena. Porque ese eco eres tú. Nos vemos en el próximo. O tal vez no. Tal vez solo te encuentres a ti, y eso ya será suficiente.